necesidad que existen que el país tenga relaciones con el exterior, específicamente con la balanza de pagos. Pero, ¿qué es la balanza de pagos? No es nada más y nada menos que el registro de todas las transacciones que el país realiza con el resto del mundo. Jerry, déjame contarte que para el país una exportación significa créditos a su favor. Sí, Roberto. ¿Y tú sabías, Roberto, que las importaciones para el país son débitos? Exactamente, tienes mucha razón y eso lo vamos a abordar a continuación. Una importación es un débito, debido a que cuando ingresa un producto a nuestro país, se convierte en una salida monetaria. Por otro lado, una exportación es cuando el producto sale de nuestro país, pero este regresa en un valor económico, agregándole también los intereses que este debe de tener. ¿Sabías que todos los países del mundo están relacionados entre sí, debido a que existen transacciones monetarias entre ellos? Sí, Henry, debido a que todas las operaciones monetarias que se originan en el país y en el resto del mundo se recogen en una balanza de pago. Pondremos en el platillo de la balanza de pagos dos conceptos y lo veremos a continuación. Primero, el dinero que gana un país gracias a las exportaciones, ingresos por préstamos o ingresos por inversiones que se registran como datos positivos. Estas estarían en un platillo de la balanza. Segundo, el dinero que un país gasta en el extranjero por las importaciones de bienes y servicios o por la inversión en el exterior. Se registran estos como datos negativos y lo pondremos al otro lado de la balanza, en el otro platillo. Veremos entonces a qué lado se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior. Existen dos tipos de balanzas que registran las transacciones internacionales. Estas son la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. La cuenta corriente registra el flujo de todos los bienes, servicios, ingresos y pagos desde y hacia el país. Nos muestra entonces de qué manera la economía del país interactúa con el resto del mundo. La balanza por cuenta financiera registra los préstamos que pide el país al extranjero, además de las inversiones y depósitos que provengan de otros países. Si la cuenta corriente es positiva, es decir, muestra un superávit, la cuenta de capital tiene que ser negativa, es decir, mostrar un déficit. Ahora, si la cuenta corriente es positiva, puede deberse a que hay exportaciones netas positivas, es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones, o también una renta neta positiva. El superávit en cuenta corriente permite prestar recursos al resto del mundo. Pensemos un ejemplo. Si un chileno compra una casa en Estados Unidos, la operación se anota en la cuenta de capital como un débito. Aun cuando el activo esté físicamente en Estados Unidos, en realidad es de propiedad chilena. Por esta razón, debe registrarse como un débito, pues implica una salida de capitales. No es necesario que estas balanzas estén equilibradas, pero sí es necesario que las inclinaciones de las balanzas se compensen entre sí. Veamos esto con otro ejemplo concreto. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más de lo que dispone, debe financiar esa diferencia. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario una balanza financiera positiva, o bien recurrir a las reservas internacionales. Estas son las divisas acumuladas de una economía. Por el contrario, si un país exporta más de lo que importa, significa que ese país acumula más de lo que gasta y puede prestar a otros el superávit generado o acumular reservas internacionales. Recalcando, la balanza de pagos registra las transacciones de un país con el resto del mundo. Es por ello que la balanza de pagos nos muestra cómo está la economía de nuestro país. Y para hablar de ello, vamos a hablar de que se divide en dos subcuentas. En una cuenta corriente, donde se analizan las cuentas de bienes y servicios. Es ahí donde aparecen los flujos monetarios y ahí descubrimos cuánto nos pagan por realizar exportaciones a cualquier país del mundo y de igual manera
cuánto pagamos por realizar importaciones a nuestro país. Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos. El dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen tres tipos principales de balanza. A. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero, o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit. Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas tres balanzas tengan sus dos platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto, y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Según la CEPAL, al final de 2017, los ingresos en El Salvador en concepto de envío de productos al mercado exterior experimentarían un crecimiento anual del 6.5%, equivalente a 4.460 millones de dólares. El organismo de las Naciones Unidas presentó su informe anual denominado Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2017 y detalló que El Salvador se repondrá tras de registrar en 2016 un decrecimiento de menos 4.4% en exportaciones. En el caso de las importaciones, la CEPAL espera que se crezca un 6.6% anual, en contraste a la caída del menos 6% de 2016. Por las compras al exterior, el mercado salvadoreño desembolsaría 9.408 millones de dólares, 585 millones de dólares más que en los 8.823 del año pasado. Los productos que más exporta al mercado salvadoreño son de origen agrícola, entre ellos el azúcar de caña en bruto, café sin tostar y sin descafeinar y agua mineral. También comercializa papel higiénico y variedades de pan, según el informe de la CEPAL. Este informe coincide con el comportamiento positivo que registra el Banco Central de Reserva en la balanza de comercio exterior. En su último reporte a inicios de octubre se señaló que las exportaciones salvadoreñas ascendieron a 3.850 millones de dólares en los primeros 8 meses del año, con un crecimiento del 5.7% anual.
El informe también indicó que las importaciones a agosto pasado totalizaron 936.1 millones de dólares, 106.5 millones adicionales al mismo periodo de 2016. Este incremento, según justificó el Banco Central de Reserva, se debe por el abastecimiento de productos para la época de fin de año. En segundo lugar está la cuenta de pagos, que en total, si sumamos la cuenta de pagos más la cuenta corriente, tendremos el resultado de la balanza de pagos. Si el saldo es positivo, tendremos un aumento en las reservas naturales, debido a que entra más dinero al país del que sale. De lo contrario, sale más dinero del país, las reservas naturales bajarían y tendríamos menos fortalecimiento. Llegamos a la conclusión de que la balanza de pagos refleja la fortaleza de una economía.